Bueno, para quienes no lo conozcan, el doctor José Carlos Escudero es médico sanitarista, especialista en estadística, con una especialización en estadística, pero además es sociólogo y es profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy nos acompaña gentilmente para hablarnos sobre la pandemia y sus consecuencias en los diversos países, en los diversos sistemas de salud. José Carlos, cuando Bueno, quieras. perfecto, encantado. Primero, pequeñísimo comentario. De la Universidad de Luján soy emérito, de la Universidad de La Plata soy consulto, que no piense que estoy apropiándome de un mérito que no tengo. Así que emérito de un lado, consulto del otro lado, jubilado. Bien. Bueno, yo voy a hablar un poco haciendo descripción y comentario de un artículo que se publicó hace 15 días en la revista Voces en el Fénix, número 82, que aparentemente ustedes ya lo tienen. Hay que seguir de cerca la revista Voces en el Fénix, está bien editada por un grupo de editores muy dinámicos que no vacilan en criticar a los que escriben para ella, y con el número 82 hay más o menos 2.000 artículos, que para mí es la mejor fuente secundaria. Si uno quiere empezar a hablar de la Argentina, léase alguno de esos 2.000 artículos en todos los años que lleva Voces en el Fénix. Así que voy a mencionar cosas del artículo y otras cosas. Pienso hablar más o menos media hora y espero que alguien se pelee conmigo, siempre que sea con brevedad, para tener un peloteo interesante para terminar un poco después de esta media hora. Eh, Bueno, primero, la pandemia que estamos teniendo es una de las muchísimas instancias donde el ser humano interactúa con animales y recibe enfermedades originadas en animales. Esto aparentemente empezó cuando el ser humano empezó a ser sedentario, empezó a domesticar plantas, empezó a domesticar animales y enfermedades de animales empezaron a afectarlo. Por ejemplo, la gripe de cerdos, la tuberculosis de vacas, y además el efecto del sedentarismo hizo que los seres humanos interactuaran entre ellos, y esta interacción generó una sobremortalidad por contactos intrahumanos mucho más estrechos que lo que era el Homo sapiens cuando era cazador-recolector. Este es un ejemplo, el caso del COVID particular, de un fenómeno mucho más general que tiene otras muestras históricas, como la peste negra, que mató a 1/3 de la población de Europa, y la pandemia de gripe del año 18-19, que mató 50 millones de personas en un mundo que en ese momento tenía la cuarta parte de población de ahora. Así que 50 millones de muertos en el 18-19 sería igual a 200 millones ahora. Yo tengo una sospecha crecientemente paranoica de que este virus COVID es más difusible que el de la gripe del 18. No he leído nada, pero lo último que uno lee todos los días un poco alimenta esta paranoia. Con lo cual, enhorabuena a las vacunas, que son todas buenas. Si no fuera por las vacunas, sería un escenario terrible. Así que bueno, interacción seres humanos-animales, la aparición de casos en Wuhan, China, donde se vio que los chinos controlaron los casos con un grado de eficiencia inconcebible. Una cosa que a mí me impacta, que me paso gran parte del día leyendo información en Internet, sobre todo la que se actualiza todos los días, es que China, después de casi un año de pandemia, está registrando 5.000 muertos en casi un año. Y cuando paso la lectura de algún diario norteamericano que me dice, ayer hubo 4.000 y tantos muertos por día en Estados Unidos, comparemos 5.000 muertos para 1.400 millones de chinos y 4.000 y tantos muertos por día para 300 y tantos millones de norteamericanos. Calculemos las tasas. En la lectura de tasas que se actualiza todos los días, yo veo a Estados Unidos subiendo en el ranking
Y tengo un amigo belga, que no sé si estará por acá, y yo le digo, mira, Bélgica sigue siendo el país número 1 de alta tasa, no sea cosa que Estados Unidos lo desbanque, los belgas tienen que trabajar un poco más para que esto no suceda. Así que el éxito chino ha sido inconcebible y la cantidad de contactos, de contagios por día en Estados Unidos, que anda por el orden de los 200.000 contagios por día, es más o menos igual al número de contagios que tuvo China, más o menos, en estos 10 meses después que comenzó la pandemia. Me parece que se soslaya este éxito fenomenal de China, así como todavía no ha caído el 20, como dicen los mexicanos, a el hecho de que la economía del mundo que más rápido se recuperó de la pandemia es China. Bueno, así que había una especie ya de modelo de qué hacer con la pandemia. Alguien debe estar estudiando ahora la relación entre marxismo, leninismo y confucianismo. No sé. ¿Qué es lo que hizo que China aguantó con tanta eficacia un aislamiento social marcado y exitosísimo? Y que además como país se da el lujo, el otro día tuvo un brote en no sé qué lugar y se mandaron 10 millones de testeos. Esto uno lo encuentra en la prensa, pero no en lugares importantes. Bueno, así que tenemos esta pandemia. Una cosa que me hizo pensar es que los países europeos, que fueron los primeros golpeados, no adoptaron las estrictas medidas de cuarentena, bloqueo de fronteras, distanciamiento, que los chinos habían demostrado que eran muy eficaces. Y metiéndose en la información, una cosa que a mí me impactó, como impactó a todo el mundo, Bérgamo, que es una próspera ciudad de Lombardía, de la parte más próspera de Italia, el síndaco, el intendente, el alcalde de Bérgamo, quiso hacer un lockdown, un aislamiento y encierro en las casas. Los empresarios de Bérgamo lo forzaron a que no lo hiciera. Y ustedes habrán visto en Bérgamo, en la próspera ciudad de Bérgamo, que es a 50 kilómetros de Milán, los camiones del ejército que se llenaban de cajones de muertos para llevarlos a cremar en algún otro lugar. En Bérgamo pasó lo que después pasó en 20 lugares. Si el impacto del foco es muy alto, las estadísticas se desvanecen. Lo que estamos sabiendo ahora, que lo que pasó por Bérgamo, no sale de las estadísticas vitales, no sale de ahí, sino sale sobre la sobremortalidad que tuvo Bérgamo comparado con los antecedentes históricos, que es una forma, yo voy a hablar de esto un poco después, sobre sistemas de registro. Uno compara una mortalidad con lo que había pasado en los últimos años, últimos 5 años, donde la regularidad de datos es muy importante. Bérgamo cuadruplicó la mortalidad que había tenido en esa época en los últimos años. Olvídense de las estadísticas vitales, esa es una forma rough and ready, como dirían los norteamericanos, de medir el impacto tremendo de la mortalidad. Y la consigna que usaron los empresarios de Bérgamo era Bérgamo non si ferma, Bérgamo no se detiene. Con lo cual, esta enorme sobremortalidad tiene que ver con que, en términos políticos, uno a un empleado lo puede mandar a la casa a trabajar, pero un obrero no lo puede mandar a la casa a trabajar. Tiene que seguir trabajando en la fábrica, a como sea el resultado. Si tuviera tiempo, les contaría lo que está pasando ahora en Estados Unidos cuando se disfrazan la cantidad de muertos que hay en las grandes fábricas de empaquetado de productos agrícola-ganaderos, donde se muere mucha más gente que la que se registra por lobby, por presión del lobby de los empresarios. Una cosa para argentinos es interesante, los empresarios de Bérgamo tienen relaciones muy estrechas con empresarios importantes italo-argentinos de Argentina. No voy a mencionar más nombres, pero ustedes busquen eso y a ver de dónde vino el viento de Bérgamo. Bueno, una cosa que impacta es la altísima cantidad de muertos que tuvo Europa al comienzo. Estos son datos de la primera ola.
Pero cuando uno leía que en ese momento había 40.000 muertos en Gran Bretaña, había más de 30.000 muertos en España, más de 35.000 en Italia, estas cifras se han duplicado ahora. Uno que vive en el tercer mundo y dice, esto está pasando en Europa, no lo puedo creer. Y si por otro lado lee lo que había estado pasando en China un tiempo antes, es no poder creer que una alternativa tan salvadora de vidas no se hubiera mencionado cuando los países europeos comenzaron a tomar medidas. Bueno, el artículo habla un poco sobre los sistemas de salud. Los sistemas de salud en casi todo el mundo parten de la premisa de que la salud es un derecho no mercantil. A esta retórica, que en gran parte es retórica, hay una notable excepción, porque en Estados Unidos se discute mucho, ideológicamente, si la salud es un derecho o es algo que uno compra en el mercado. Si uno es individualista, ha leído a Ayn Rand, ha leído a los empresarios exitosos, ¿por qué una persona exitosa no va a poder comprar el seguro de salud más beneficioso? Las cifras tétricas que uno lee todos los días en Estados Unidos, que se actualizan varias veces por día, juega contra el hecho que Estados Unidos es el país que gasta en salud el más alto porcentaje del PIB del planeta, y debe estar gastando, no sé, aquí ustedes sabrán el dato mucho mejor, debe estar gastando $17.000 por habitante año en salud. Bueno, una cosa que se menciona poco de nuevo es que Europa, y en general los países desarrollados, venían poco preparados para enfrentar esta pandemia. El año 2008 fue la quiebra de Lehman Brothers, cuando Freddie Mae y no sé cuánto en Estados Unidos se ve que los tienen que ser salvados por el Estado. Entonces, la plata que los países, estados de bienestar o semi-estados de bienestar, o herederos del viejo y glorioso estado de bienestar europeo, los 30 gloriosos años de los cuales hablaba Hobsbawm, los países se daban cuenta que al tener que subsidiar a los bancos, tenían que gastar menos plata en beneficios sociales, incluyendo la salud. Yo me acuerdo de haber leído una información española sobre esto, acá se me puede corregir, y se decía, caramba, estamos subsidiando a los bancos, entonces la gente que en España contaba como la salud como derecho, porque tenía una sanidad estatal muy buena, y ve que si es de clase media o de alta clase media, tiene demoras en asistir a la sanidad gratuita, no hay turnos, hay menos oferta, esa persona termina contratando un seguro privado. Así que quiero contarles cómo cierra todo esto. Por un lado, se subsidia directamente a los bancos y después una clase media que se precariza en términos de recibir bienes no mercantiles, tiene que comprar un seguro que se lo venden los bancos. Se dan cuenta que lógica y racionalidad que hay en esto. Lo cierto es que en Europa había pocos recursos para una posibilidad de pandemia que era improbable, pero no era imposible. Si uno lee epidemiología, escenarios, un militar vería estudios de mesa de arena, de qué pasaría si viene un virus nuevo y muy contagioso, que por supuesto no tiene vacuna y no tiene terapéutica clara. Eso estaba navegando por todos lados como escenario, y creo que fue Bill Gates el que popularizó esto en una de sus declaraciones. Pero si uno se mete en libros de epidemiología, mucho antes, ahí le estaba pensando qué pasaría si, puntos suspensivos, y apareció el COVID. Entonces no subestimen vos sistemas de salud que se precarizan, como si uno es capitalista y quiere ganar plata, quiere trabajar al máximo del rendimiento. Es como tener un hotel. El dueño del hotel no quiere que haya habitaciones vacías, así que tiene que haber el número de habitaciones de hotel para el mercado habitual de gente que quiere ir al hotel. Pero ¿qué pasa si viene una pandemia y se hace real lo que era improbable pero no imposible? Un aumento fenomenal de la demanda en terapia intensiva. Yo estudié sociología en Estados Unidos, viví unos cuantos años en Estados Unidos, y cuando yo estoy leyendo ahora
en los periódicos de todos los días, en el condado de Los Ángeles no hay terapia intensiva disponible, yo pienso que me iba a morir antes de leer ese título. Porque yo no pensaría en Estados Unidos, bueno, en Mississippi, en Alabama, en Kentucky, estados pobres del sur, estados pobres agrícolas, ganaderos en las montañas, pero en el condado de Los Ángeles, que no haya terapia intensiva, es de no creer. Y está pasando todos los días, y todos los pronósticos son para peor. Vamos a ver a qué nivel se aplana la curva de muertos de Estados Unidos, pero por ahí se aplana al nivel de 500.000, cuando ya las vacunas van a empezar a ser rebaño. Entonces, tenemos el asunto bueno, un artículo que publiqué en Soberanía Sanitaria tenía que ver, al comienzo, debe haber sido abril o mayo, yo estaba planteando, miren, en este momento tenemos que ver cómo diferentes países, actuando diferentemente ante el COVID, consiguen resultados diferentes. Y lo que yo proponía, y eso se discutió, yo le daría muy poco caso a los contagios, por la cantidad de falsos positivos, falsos negativos, que los datos no se recolectan de forma randomizada en general, y que no se sabe muy bien cuáles son los sesgos de recolección. Así que yo diría, mire, lamentablemente tenemos que medir muertes, que es un fenómeno que pasa una sola vez, y la definición operativa es bastante clara, y al tercer día de que pase, uno por el olor sabe si una persona vivió o no. Así que contemos muertes, pero cuando hay una explosión de casos y la gente se está empezando a morir en la casa, como pasó, me acuerdo notoriamente, en Guayaquil, Ecuador, en marzo-abril, como está pasando ahora en Manaus, estado de Amazonas, Brasil, como pasó en varios departamentos de Bolivia, sobre todo los que dan en la frontera con Brasil. En ese momento no hay estadísticas vitales. Leí hoy que en no sé qué lugar, en Manaus, está muriendo tanta gente en la casa o en la calle o en el auto, que los certificados de defunción los entregan a domicilio. ¿Hay un ruido fuerte en algún lugar? ¿Puede ser? ¿Me siguen oyendo? Sí. A ver, aprovecho para decirte, por favor, anulen los micrófonos porque hay mucha interferencia. A vos y José Carlos se te escucha, pero con un poco de ruido de fondo. Así que aparte te escucha perfecto, pero Gloria. me gustaría más la actualidad, lo que está pasando. Esto apenas comienza. A las 5 de la tarde voy a contar la diferencia entre Uruguay y Brasil, que es la mayor diferencial de tasa de mortalidad del planeta Tierra. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Bueno, estoy hablando, hace 20 minutos que estoy hablando. Bien, la noche es joven. Bueno, así que había que subsidiar el sistema bancario. El sistema bancario subsidiado quita riqueza a los recursos que puede tener el sector salud. La diferencia que hay ahora entre Argentina y Chile es que Argentina hizo cuarentena más eficiente que Chile al comienzo. Chile tuvo un pico muy alto de casos que bajó y ahora empieza a subir, y la curva argentina empezó a subir lenta pero segura en últimos meses. Y eso permitió que Argentina tenga ahora un colchón de terapia intensiva que me dicen que puede aguantar un mes y medio. Si yo comparo esto con lo que leo en el National Health Service en Gran Bretaña, que está reventando, o lo que está pasando en Estados Unidos, el colchón de Argentina de terapia intensiva es bastante respetable. Fueron estrategias diferentes la de Chile y Argentina aprobó a comprar y fabricar terapia intensiva por todos lados. El cuello de botella de la gente del sector salud que está hecha pelota. Bueno. Así que veamos entonces la medición de la mortalidad hacia muertes esperadas versus muertos reales. Yo leo el Economist todo lo que puedo, porque la suscripción es muy cara,
Y el Economist publica de vez en cuando algún artículo de lectura gratuita porque aparece esto por país, para muchos países, la diferencia entre las muertes registradas por COVID y las muertes que ocurrieron, que fueron bastante más, inclusive en países que tienen buena calidad de estadísticas vitales. Bueno, entonces veamos qué países hicieron qué cosa para conseguir resultados. Primer planteo, si usted está viviendo una pandemia, le conviene vivir en una isla, porque lo que hizo Nueva Zelanda, lo que hizo Singapur, que es una isla, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Cuba es, en la isla nos podemos aislar rápidamente. Los sistemas de salud de Singapur, Taiwán, Cuba y Nueva Zelanda son muy buenos sistemas de salud. Y Cuba es un ejemplo interesantísimo, porque a un lado de Cuba está Haití. Yo en mi lejana juventud escribí un artículo sobre la trayectoria de huracanes que hacían pelota a Haití, después seguían en Cuba, y en Cuba no se moría nadie. Pero bueno, en Haití, previsiblemente, hay mucha más mortalidad por COVID que en Cuba. Pero en la otra punta de Cuba, que da el estado de Florida, en el estado de Florida hay muchísima más mortalidad por COVID que Cuba, y porque Florida, entre otras cosas, tiene un gobernador excepcionalmente republicano que quiso truchar las estadísticas y en un pequeño escándalo. La palabra argentina, trucho, engañar con las estadísticas. Así que Florida es un ejemplo técnico, político, cultural de cómo se mueve la derecha del Partido Republicano ante la pandemia. Una cosa que impactó mucho al comienzo fue cuando Boris Johnson, primer ministro conservador, producto de Eaton Harrow y etcétera, etcétera, Boris Johnson creía en la inmunidad de rebaño. Le duró una semana porque después está internado por COVID Boris Johnson. Pero hay estudios serios de Gran Bretaña que esa crucial semana de demora en decretar confinamiento en Gran Bretaña costó 10.000 muertos. Y ahora, en Estados Unidos debe haber legión de personas que estudia comportamiento de curvas y hacer escenario es qué hubiéramos pasado si hubiéramos hecho obligatoria el barbijo, la mascarilla, que en muchos estados norteamericanos no es obligatorio, inclusive a uno lo miran mal si lo usa. ¿Qué hubiera pasado si hacemos más aislamiento? Alguien está hablando fuerte por ahí. Bueno, sigo. Así que Boris Johnson. Así que si uno quiere pescarse una pandemia tranquila, váyase a vivir en una isla. Ahí anduvo bien la cosa. Hubo países, los ejemplos más claros fueron Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que van a tener el récord de cómo no se administra una pandemia. Y en Brasil y en Estados Unidos lo peor está por venir, como lo dice el doctor S. Fauci todo el tiempo. Bien. Bueno, diferencias entre países. Fue impactante que Alemania hizo un control de casos muy claro y muy eficaz. Al comienzo de la pandemia tenía datos de mortalidad mucho más bajos que sus vecinos, pero con el relajamiento que hubo en el verano europeo, las cifras de Alemania, yo estoy leyendo cifras de 500, 600, 800 muertos por día. En Gran Bretaña más de 1.000 muertos por día. Y es interesante como países del tercer mundo que habían pasado por pandemias o por epidemias, por ejemplo, países africanos con el ébola, tenían un aparato de control de casos muy eficiente, pese a que eran países pobres. Y para explicar la cósmica diferencia entre Uruguay y Brasil, que yo creo que es la mayor diferencial con frontera seca entre países por tasa de mortalidad por COVID del planeta. Uruguay tenía un excelente sistema de casos y controles y se aisló de entrada y fácil. Y aparecen otros estudios interesantes. Yo acabo de leer hace un rato en un diario norteamericano de acceso gratuito. Los diarios norteamericanos ya no tienen paywall. Uno accede a información de COVID gratis, lo cual es bueno para un jubilado. Por ejemplo, Suecia acaba de sobrepasar la mortalidad de Argentina.
Suecia fue un ejemplo que era ejemplo del laissez-faire sueco. Otro escandinavo diría, los suecos son muy arrogantes, porque dijeron, confiemos en la salud de la población, comparado con Noruega, que hizo aislamiento y confinamiento y control de frontera, Finlandia, que es el otro vecino para el otro lado de Suecia, y Dinamarca. Las tasas de mortalidad de Suecia llegaron, yo no sé cómo estarán ahora, hace tiempo que no leo la diferencial, las tasas de mortalidad de Suecia llegaron a ser el doble o el triple de las de Noruega, Finlandia, Dinamarca. ¿Por qué Canadá tiene la mitad de tasa de mortalidad que Estados Unidos? Porque los virus golpean fuerte de un lado de la frontera. Como dice el senador Sanders, algo le pasa a los medicamentos porque cruzan la frontera de Canadá a Estados Unidos y empiezan a costar el doble. Pero también en Canadá tienen una letalidad de la mitad que Estados Unidos. Bueno, hay un comentario medio macro, y yo pienso que el libro que más me impactó en los últimos tiempos de confinamiento es el último libro de Piketty, Capitalismo e Ideología, con una cantidad de información bibliográfica que es descomunal. Y Piketty es una especie de historia cuantificada de una serie de variables, entre ellos los sistemas impositivos. Y es interesante notar cómo los sistemas impositivos, que hasta en Estados Unidos, pero también en las Europas socialdemócratas, después de la Segunda Guerra Mundial, cobraban mucha más plata a los ricos, empezaron a cobrar menos plata a los ricos. Y empezaron a cobrar más plata a los pobres. Con lo cual, este fenómeno ha sido máximo en Estados Unidos. En Estados Unidos es lejos la mayor desigualdad entre ricos y pobres de un país rico. Y conocen el tríptico de Death from Despair, muertes por desesperanza en Estados Unidos, alcoholismo, suicidio y drogadicción. Esto era antes de la pandemia. Pero en los países europeos que empiezan a cobrar menos impuestos a Estados Unidos, a los ricos, y el surgimiento de los paraísos fiscales, las cuevas fiscales. Yo tengo estudios sobre Argentina. Si los ricos ladrones de Argentina pagaran impuestos sobre la plata que sacaron de Argentina a un paraíso fiscal. Algunos ricos notorios de Argentina son también políticos. No voy a mencionar ningún nombre. Si los ricos ladrones que sacan plata de Argentina y la llevan a un paraíso fiscal pagaran impuestos sobre ese dinero, sería eso el 4% del PBI de Argentina. Y si uno en salud tiene el 4% más, puede darse el lujo de dar psicoanálisis lacaniano gratis. Es un chiste para psicoanalistas. ¿Queda claro? Los ricos han empezado a no pagar impuestos. Y hasta ahora ningún país europeo, por progre que parezca, se anima a destapar esta olla de que los ricos europeos no pagan impuestos. ¿Qué puede pasar en adelante? Y con esto termino. Esta es una crisis fenomenal. La crisis del 2008 le movió el piso a todo el mundo. Esta crisis es 5 veces peor que la del 2008. Esta crisis hasta ahora es mayor por su rapidez que la crisis de 1929. Cuando uno lee que en las semanas pasadas 1 millón de norteamericanos se sumaron al pedido de subsidio de desempleo. Así que estamos en una situación límite. Cuando una situación es límite, uno puede plantear objetivos macro que antes eran imposibles, pero ahora pueden ser más posibles. Primero, queda claro que la mejor salud es una salud absolutamente desmercantilizada, donde los casos se atiendan no de acuerdo a la capacidad de compra de los demandantes, sino con criterios de costo-beneficio, prioridad social, factibilidad, etc., pagados por las rentas generales del Estado. Esto fue lo que diferenciaba al National Health Service británico de los países de Europa continental, por lo que sigue diferenciando a Cuba del resto del mundo. Cuando yo quiero discutir con alguien en Argentina, digo,
a vos no te gusta Cuba, pero Cuba tiene la mitad de la mortalidad infantil de Argentina. ¿No te da esto que pensar? Y los cubanos viven 2 años más que los argentinos. ¿No te da esto que pensar? Cuba, en términos de salud, es el país más eficiente del planeta Tierra. Y si ya que planteamos esto, podemos plantear políticas nutricionales. ¿Por qué vamos a cultivar soja, que es un forraje, un pienso, para engordar animales que después son sacrificados? Y esa dieta que surge es hiperproteica y con poco residuo, que termodinámicamente agrega un eslabón a la cadena trófica de la alimentación. Es una estupidez sembrar soja y no contribuir que capitalistas en el campo produzcan los 4 hidratos de carbono de la historia del planeta Tierra: maíz, trigo, papas y arroz, que son dietas mucho más variadas, mucho más baratas, mucho menos capital intensivas. ¿Y por qué no utilizamos como política? Hay que comer lo más cerca de la fotosíntesis posible, porque la fotosíntesis sigue siendo gratis para que crezcan las plantitas y el ser humano coma plantitas. Por ejemplo, parte de ese planteo sería: ¿se puede asegurar una dieta gratuita o altísimamente subsidiada para el 30, 40 o 50% más pobre de la población? Uno de los horrores argentinos es que está aumentando la pobreza, pero está aumentando más la indigencia, que es la imposibilidad de comprar para creer. Hablé más o menos 30 minutos. Paro acá. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, claro. ¿Sí? ¿Seguro? Ya hay una acá. Ah, bueno. Adelante. Sí, no sé cuál es el mecanismo, si hay que levantar la mano, si... No. Acá hay una pregunta y después seguís vos. Te preguntan desde La Falda, Córdoba. ¿Qué opinás del SNIS y de lo que estaban hablando, de lo que se está hablando sobre el SNIS? Cuando uno discute sobre cuál es el mejor sistema de salud del planeta, tiene que decir, en términos de costo-beneficio, es Cuba, que gasta poquísima plata y en este momento tiene una esperanza de vida un poco más alta que la norteamericana. Pero ¿cómo llegó Cuba a hacer esto? Hay que bancarse, derrotar una invasión financiada por Estados Unidos, donde tanques salen de barcos de desembarco a una playa, donde caen paracaidistas. Eso fue Playa Girón. Así que para llegar a tener un sistema como el de Cuba, hay que derrotar una invasión militar financiada por Estados Unidos, centenares de desestabilizaciones financiadas por Estados Unidos y 50 años de bloqueo. Con lo cual los cubanos se dan el lujo de que, ya que tienen el poder, hacen lo que quieren. Y lo que quieren, que es costo-beneficioso, es lo más eficiente del planeta. El problema de la envidia argentina es que la correlación de fuerzas es mucho más desfavorable para un sistema universal que todos queremos que en Cuba, y que va a haber que negociar mucho con contradicciones menores para luchar en serio contra la contradicción mayor. ¿Se acuerdan lo que decía Mao? Es importante conocer la contradicción mayor. Ana María, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, sí. Yo me voy a remitir al inicio de la exposición, de la charla. Los datos de China, ¿sí? En primer lugar, quería preguntarte si los datos de China pueden ser fiables o no, porque siempre que hacemos una discusión aquí sobre los datos de China, hay quien levanta un poco el velo de las sospechas si son fiables o no, si China dice toda la verdad. Eso por un lado. Y por el otro lado, las medidas que tomó China, y pensar que son posibles aplicarlas en Europa o en este caso en Argentina, donde estás vos. Yo estoy en Europa, en Barcelona. Si te parece que puede ser posible el control que ejerces sobre la población a través del teléfono móvil.
Aquí hay una aplicación que se llama COVID Radar, pero no la usa nadie porque la libertad individual está sobre la del colectivo. Bien, primero los datos. China, sobre 1.400 millones de personas, tuvo 5.000 muertos. Suponete que han truchado y fueron 15.000 muertos. Igual la diferencia es abismal. Y entonces te mando las referencias de en Estados Unidos, donde las estadísticas vitales son buenas, pero no son tan buenas, la diferencia entre muertes calificadas como COVID y muertes mayores que los antecedentes históricos. Cuando aparecen en el Economist países europeos se están revelando subregistro y pararegistro de información de mortalidad. Con respecto a cómo hicieron los chinos, esto habría que estudiar más, porque una sociedad confuciana o marxista, la China, por ahí se banca un confinamiento bastante serio. Pero queda claro que es la medida soberana para que se muera poca gente. Conociendo eso, preparémonos intelectualmente para abarcar mejor la soledad de los sueltos en departamentos aislados. Con respecto a las aplicaciones, sé que sé que Corea del Sur usó muchas aplicaciones, pero no sé más sobre el tema. Mario quiere hacer una pregunta también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, negro? Un gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera retroceder 2 casilleros a la primera pregunta que te hicieron en relación a esta discusión sobre el eventual Sistema Nacional Integrado de Salud, trayéndolo un poco a una lectura, si nos podés ayudar a hacer como una lectura de situación, digamos, dado que, por cierto, retomar el camino cubano, esperar que nos invadan los yanquis y ganarles la invasión y todo eso resulta un tanto improbable en estos tiempos que corren. Entonces, pero hoy se ha instalado ahí una polémica y que quiero ser muy breve. Hay algunos elementos que me gustaría que nos ayudes a leer. Por un lado, la pandemia ha puesto en la agenda el tema de salud, que durante muchos años hemos dicho que no está en la agenda política. Bueno, hoy no cabe en duda que está en la agenda política. Segundo elemento, tanto las obras sociales como la mayor parte de las prepagas están en una situación crítica. Otro elemento, el sistema público de salud, la intervención del Estado en salud ha tomado una pregnancia tal que ya es indiscutible, así sea para quejarse por el totalitarismo que esto implica para el gorilaje, no importa, pero el hecho es que está ahí. Ahora no. Entonces digo, y entonces, a ver, por un lado tenemos un elemento que es una intervención fuerte de Cristina hace no más de un mes, hablando por primera vez que yo sepa de un Sistema Nacional Integrado de Salud, y traigo al día de hoy, o de ayer, no sé, 2 reacciones de 2 alfiles del ginesismo que salieron a denostar, por supuesto, esa posibilidad. Eso implica una abertura de un conflicto, evidentemente, en la escena política. Quisiera, termino con esto, volver a pedirte a ver si nos ayudas a leer un poco cómo lees este eventual conflicto, que no creo que haya sido un exabrupto de Cristina, sino una jugada política y por lo tanto desata estas reacciones que desata. Bien, yo planteo que en salud en la Argentina hay una contradicción central que es medicamentos. Estamos gastando el 30% del gasto total de salud en medicamentos. Esos son 3 puntos del PBI, es una monstruosidad. Y ahí había que trabajar fuertísimamente a través, sobre todo, de la fabricación pública de medicamentos. Fíjense lo que pasó con el misoprostol ahora. Santa Fe dice, podemos fabricar misoprostol y además mucho más barato. Así que yo gastaría muchas calorías a meterme en el área de medicamentos contando, porque en el área de medicamentos hay capitalistas nacionales y como no pueden llevar la plata a un paraíso fiscal, tiene que hacer juego tercermundista con los factores de poder de Argentina. Entonces, en medicamentos habría la posibilidad de un tipo de alianza para que se negocie con el sector privado. Esa sería la recontra total prioridad. Si las clínicas privadas empiezan a quebrar,
las puede comprar el Estado para aumentar la oferta estatal gratuita de salud. Van a salir poca plata, pero en muchos países eso pasó. Cuando Attlee y Bevan crean el National Health Service, se encontraron con la gloriosa noticia de que la gran mayoría de los hospitales de Gran Bretaña estaban quebrados y fue fácil integrarlos al National Health Service. Por ese lado me metería. Otros elementos de la salud que son, yo lo diría estratégicamente, son aliados de la lucha contra la contradicción mayor, que es el capitalismo financiero. La contradicción mayor no es el capitalismo productivo, que le quita plusvalía a la gente, pero por lo menos da trabajo. Yo escribí una vez un artículo diciendo Don Corleone es keynesiano, porque si Don Corleone le saca guita al tipo que vende cosas en el kiosco de la esquina, es porque hay actividad keynesiana en Sicilia. Así que lo digo esto caricaturescamente. Entonces, quiero plantear que la contradicción es el capitalismo financiero globalizado, que ojalá pudiera sacar plusvalía a todo el mundo, porque eso supondría empleo pleno. Esto es para recontradiscutir, pero yo diría en este momento, paremos un poco la mano, reflexionemos un poquito más, no hagamos cosas que, como el adversario, que se llama, digo, más enemigo, como el adversario maneja casi todos los medios de comunicación en la Argentina, hay que ser muy cauteloso en lo que uno dice y lo que uno no dice. Sí. Pregunta a Susana Somoza con respecto a las poblaciones que la pandemia se expande hacia el interior, a los lugares más empobrecidos. ¿Qué pensás, qué estrategias valdría la pena llevar a cabo en estos sectores de nuestro país? Primero, un gran saludo a Susana Somoza, que hace años que no nos vemos. Yo plantearía, podemos empezar tratando de que los pobres dejen de ser pobres, o sean menos pobres, a través de 84 mecanismos que hay para que los pobres sean menos pobres. Empezamos haciendo eso ya les mejora las posibilidades de la pandemia. Ustedes saben que la letalidad de latinos y de negros es el doble que la de blancos en Estados Unidos. Viven hacinados, que tienen poco acceso a agua, en servicios generales, que están todos ahí sin mucho que hacer, que empiecen a dejar de ser pobres, por ejemplo, aumentando el sistema impositivo argentino para que los ricos paguen un porcentaje mucho mayor de impuestos que el que pagan ahora. En Argentina se paga como impuesto solamente el 30% del PBI, que es poquísimo con cosas que pasan en otros países. Así que empecemos por eso, y si se enferman, tengamos mucha terapia intensiva para ofrecerles, llenas de trabajadores de salud, reclutados masivamente, tarea que tenemos que hacer porque me temo que si sigue habiendo feedlots, va a haber más pandemias. Sin equivocarme, pero es posible que pase. ¿Puedo? Sí, adelante, sí. Bueno, yo quiero juntar algunas de las cosas que tú estabas diciendo. Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación junto con los medicamentos, junto con la cuestión de la vacuna. Una de las cosas que me parece que es importante es difundir el coste de la vacuna, porque parece, lo que he leído, es que algunos países pagan 3 veces más que otros países la misma vacuna, sea de la marca que sea. Entonces, eso, por ejemplo, no se sabe. Otra cosa que también me parece importante decir es que no es solamente el capital financiero, sino el propio Estado. Estoy viviendo en España y lo veo, el propio Estado que hace, digamos, algún tipo de actuación que podría decirse no tan moral, digamos, desde el punto de vista de la distribución, del control, del seguimiento, etcétera. No sé, me gustaría comentar también esas cosas, si puedes comentar algo también. Bien. Precio de la vacuna. Acabo de leer, o sea, en algún momento de la mañana,
que el país que más ha vacunado es Israel Y que ha pagado 4 veces más. y ha pagado 4 veces más, con lo cual Netanyahu, que se le veía en una elección que iba a perder, Claro. de que lo metan preso, paga 4 veces más y inmuniza a todo el mundo. Así que Pfizer sonríe, Netanyahu sonríe y los israelíes que Contagian. Lo que pasa es que la salud es un legitimador político importantísimo. Exacto. Sí, sí. Y si voy a decir una cosa que le he dicho solamente 82 veces, no creo que ninguno de ustedes la haya escuchado. Una vez tuve una charla con un viceministro de salud en Vietnam, en un congreso donde en la época de los vietnamitas solamente hablaban francés, no hablaban inglés, que no es el caso de ahora. Entonces, este viceministro vietnamita me dijo, mire, en la guerra de liberación de Vietnam, primero mandábamos cuadros sanitarios al territorio, después mandábamos cuadros políticos y al final mandábamos cuadros militares. Fíjense la secuencia. La salud es un elemento centralísimo de la trama de legitimidad de un Estado-nación, si es que se hace en serio. Así que hay que pensar que vamos a estar ante escenarios nuevos cuando esta pandemia se aliviane un poco. Sí, sí. Claro, Yo quiero hacer una pregunta, José Carlos. Los estados no dicen cuánto están pagando. Que los estados no dicen cuánto están pagando. Por lo tanto, no hay tantas vacunas como se necesitaría. AstraZeneca es muy barata y muy fácil de manipular. Sí, exacto. Sputnik es algo más cara y más difícil de manipular. Me fijé ahora las contraindicaciones que están apareciendo con la vacuna Pfizer, que es muy cara, lo que pasó con los muertos de Noruega el otro día. Sí. Así que es para pensar que a lo mejor es el gran negocio de Pfizer, cósmico, para ganar plata, con una vacuna que tiene además problemas técnicos, no solamente de manipulación, sino de efectos secundarios. Sí, sí. Gracias. Hola, yo querría hacer una pregunta, José Carlos. En realidad varias. ¿Puedo, Fernando? Hay una pregunta de hace un rato del profesor Nicolás, y otra de Ana del Pozo. La del profesor es, ¿cuáles podrían ser algunas de las causas de la indiferencia de algunas personas frente a la pandemia? No entiendo la pregunta. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas de la indiferencia de algunas personas frente a la pandemia? Un psicoanalista diría un tánatos muy fuerte. No, hay una cosa que está asociada al neoliberalismo. Los neoliberales son muy individualistas, competitivos, y piensan que, además una cosa muy norteamericana, es el sheriff que lucha él solo contra los malos y les gana. Esto está muy en la subjetividad norteamericana. Por ejemplo, el no usar barbijo. En Estados Unidos es bastante común, por lo visto, que uno entra en barbijo en un estado republicano y le dicen que se lo saque. Y aquí hay una cantidad de estados norteamericanos al día de hoy que indican, no dicen que se debe usar barbijo. Y lo que Biden va a decir mañana es barbijo sí, pero solamente en ámbitos federales, no ámbitos de los estados. Así que yo asociaría esta negación de la muerte como parte del paquete del Lone Ranger o el cowboy o el sheriff en un pueblo que con su col defiende la civilización él solito. Algún psicólogo relacione el tánatos con la ideología neoliberal. Hay mucho para decir. Carlos, ¿querés? Sí, yo quería pelearme un poco con vos, José Carlos. A ver, vamos a empezar por... Vos dijiste que Cuba es el país, y lo repetimos desde hace muchos años. No te oigo, ¿eh? ¿No me oís? No, no se oye. Ay, qué pena. Se escucha. Que no sé por qué, porque tengo el micrófono bien. Se te corta, Carlos. Que José Carlos dijiste que Cuba era el país que tenía la medicina más barata comparado con otros países. El tema es que cómo comparás
Cuba, que tiene una economía muy sui generis, con una doble moneda, con el costo de otros países. Es muy difícil de comparar. Esa es una. No sé si me escuchaste. Lo otro que me parece que dijiste como muy al pasar y como una medida muy radical, que es que las clínicas que quiebren se las expropian. Y resulta que bueno, que los medios de comunicación, que los enemigos o los adversarios tienen todos los medios de comunicación. Pero en el tema de reforma del sistema de salud, enemigos y adversarios, hay muchos y muy variados y muy poderosos. Y las clínicas es un actor, yo diría hasta menor, comparado a las obras sociales. Todos sabemos que los sindicatos se financian de las obras sociales y no al revés, como nos quieren hacer creer y tomarnos de tonto. O sea que la reforma del sistema de salud es una cosa muy seria, muy difícil, y no podemos largar así como si nada. Bueno, clínica que quiebre, clínica que se propie, y entonces mejor palo y a la bolsa. Es una forma de pelearte. Bien, primero, yo menciono gasto como porcentaje del PBI. Cuba gasta en salud el mismo porcentaje del PBI que Argentina, tiene un PBI bastante menor por habitante, lo gasta de otra forma y consigue gastarlo con niveles de salud que son comparables a los países más desarrollados, que gastan muchísimo más. Así que gasta como porcentaje del PBI. Segundo, vos debes ser un izquierdista trasnochado. No vamos a expropiar nada. La clínica quiebra, vemos el valor de tasación de esa clínica, lo pagamos y además pagamos el 10% más como una garantía de la venta. Una cosa que está pasando en el mundo es que muchos economistas neoliberales parece que es una cosa demente, es que se está invirtiendo, se está gastando plata como loca en todo el planeta. Lo que Biden va a anunciar mañana, aprovechó que Trump había hablado sobre los $2.000, etcétera, etcétera. Lo que Biden va a anunciar mañana es una cosa que recuerda al New Deal de Franklin Roosevelt, inclusive más que eso. Inclusive Estados Unidos debería recordar con nostalgia lo que fue el New Deal. Así que, repito, gasto en salud, porcentaje del PBI. Parámetros de medición, los que surgen de las estadísticas vitales y de salud, los que surgen de muestreos probabilísticos en la población, todas las cosas que la ciencia nos permite medir para ver cómo está la salud de un país comparado con la salud de otro país. Cantidad de hemoglobina en la sangre, por ejemplo. Bien. Y la otra cosa, no expropiamos nada, absolutamente. Confiamos en la ley, etcétera. Imprimimos un poquito más de billetes y ¡tac! No se van a poder llevar la plata a un paraíso fiscal tampoco. Así que no, una cosa totalmente democrática. No es mucho cuantitativamente, pero simbólicamente es importante. El Estado aumenta en su red de sectores estatales gratuitos, fundada por Carrillo, con el primer peronismo, aumenta sus efectores asociado al fracaso capitalista de los bolicheros es una palabra argentina coloquial, de los bolicheros que tenían clínicas y ahora no se bancan la situación. Se van a salir con una sonrisa en los labios. Fin. Vos sabés que casualmente esto de izquierdista trasnochado fue algo que me vino a la mente escuchándote hablar a vos, pero es cierto que todos tenemos algo de eso y por ahí hasta lo conservamos y no está tan mal. Pero me parece que la reforma del sistema de salud es un problema muy serio y toca muchos intereses y muy poderosos. Y bueno, te vuelvo a decir lo mismo, las clínicas es un elemento menor casi. Los sectores financieros de la salud y los prestadores y sobre todo los financiadores, las obras sociales que son financiadoras y prestadoras, están agarrados a la renta que les da la cuota obrera y patronal,
férreamente y la van a pelear a muerte. La pregunta es, No, era un una cosa que se comentario. nos viene que Era va a una ser pelea, era una complicada. pelea. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer para, en un tema donde la gran guita es la guita capitalista financiera en salud? Fíjense cómo se armó el mercado mundial de patentes. El capitalismo financiero se las arregló para crear, con respecto a las patentes, una instancia jurídica que litiga de igual a igual con los Estados-nación. Y no solamente con Estados-nación chiquititos, sino con Estados-nación europeos. Eso es tener poder. Crear una red de poder que habla de igual a igual con los Estados-nación que nacieron después de la Revolución Francesa, que tienen bandera, línea aérea de bandera, himno, etc. Ese es el poder. Comparativamente con eso, los gerentes de las obras sociales sindicales son un debilísimo poder en términos de subjetividad, no tanto en términos de subjetividad, en términos de manejo concreto de capitales. Un problema. Bien, bueno, Hay tenía que una leer pregunta para hacerte, pero que la dejé para después, porque vos dijiste que había una alternativa superadora para salvar vidas y quedó ahí como al pasar, y yo no sé si te referías a los países asiáticos o a qué, y que no se había aplicado. Se cortó. ¿Se escuchó la pregunta? Se cortó. Se cortó el ¿Me todo. oyen? Sí, Sí, perfecto. No, por te eso. escuchamos. A vos No, sí. Se cortó. Escuchamos. En tu exposición dijiste Repetí que la había, pregunta. te repito la pregunta, que había una alternativa superadora para salvar vidas y que no la estábamos aplicando. Y no sé si te referías a la de los países asiáticos o a cuál. Lo que yo siento en este momento es que están pasando cosas interesantes. Estoy hablando de cosas de Argentina. La letalidad está bajando bastante y están apareciendo medicamentos que, manejados cautelosamente, eso me lo dice gente que está en la trinchera, manejados cautelosamente con una cronología muy rigurosa, hacen la diferencia o hacen gran parte de la diferencia. Ojo, yo soy un amateur, repito lo que me dicen, estoy hablando de corticoides en cierta etapa, suero de convaleciente en otra etapa y suero equino en otra tercera etapa. Aparentemente hay un rigor muy grande en qué momento eso es eficaz, pero eso es eficaz y está bajando la letalidad. Pero te planteo otra cosa. Los contagios de COVID están estrechamente asociados al hacinamiento. Es un aerosol, es básicamente respiración, hay que pensar los ambientes donde uno se puede contagiar, bastante diferente a lo que pensábamos al principio. Si la población de pobres viviera menos hacinada y tuviera más acceso a agua para lavarse las manos, se enfermaría menos. ¿Queda claro? No sé si queda claro para las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, porque cuando el primer gran pico en Villa 31, que estaba cerca de Recoleta, que los trabajadores y las trabajadoras de Villa 31 traían la enfermedad que venía de Europa en los turistas de Recoleta y de Barrio Norte, ahí se empezaron a contagiar de tal manera que en este momento en la Villa 31 hay casi inmunidad de rebaño. Y en Villa 31 durante muchos días no había agua. ¿Qué les parece? ¿Ok? Así que un planteo revolucionario en la Argentina es que ningún pobre abre una canilla de su casa, si no sale agua potable, es un serio problema de la sociedad argentina y esta persona va a tener más para la siguiente pandemia o del actual coronavirus. Nicolás tiene una pregunta para hacerte. Y después Ana también. Nicolás.
No. Si Nicolás no responde. Sí, parece que no. José Carlos, quería preguntarte sobre... Aquí estoy. Sí. Bueno, si se me escucha ahora, Sí, estoy de acuerdo justamente que la relación tánatos y neoliberalismo, como era la respuesta, sea clara. Lo que no estoy tan de acuerdo es que sea una cuestión puramente psicológica. Me parece que Mario Bunge tenía razón cuando proponía un enfoque sistémico, biopsicológico, económico, político y cultural para afrontar esta cuestión tánatos neoliberalismo que tiene algo más allá también que ver con la pandemia. No, yo no descarto un estudio mucho más detallado. Por ejemplo, el aspecto físico queda muy clarito que cuando uno más plata tiene, es más alto, es más flaco y le han estirado la piel más veces. Así que eso ya es una diferencial clarita. Lo que quiero decir es que tenemos que entrar en esta cosa viendo, salvo que venga otra pandemia parecida dentro de pocos años, que no descarto, nos vamos a pasar décadas discutiendo y publicando sobre esta pandemia, que hacía la pavada de 101 años que no pasaba. Es decir, lo que sabemos del 18-19 era casi nada con respecto a lo que sabemos ahora. En el año 18 no había radios, no es que no había televisión, no había radio. La gente se enteraba por los diarios o como podía, estos 50 millones de muertos. En cambio ahora fíjense cómo estamos sabiendo cosas. Si no fuera porque se muere tanta gente, es una cosa muy interesante intelectualmente, ¿eh? Es humor negro. Ana, vos querés... Sí, yo quería preguntarte sobre lo que se llama la variante inglesa del virus. O sea, hay una especie como de miedo mayor porque dicen que es más contagiosa, aunque no sea tan mortal como, no mayor, no, igualmente mortal, pero no más contagiosa. Y además se habla de otras variantes más, creo que una de Nueva Zelanda, ¿no? O sea, como estas variaciones que hay en Sudáfrica y Brasil. Científicamente válido, digamos. Bien. Ojo, yo repito lo que leo. Sí. Hay variaciones, hay más contagio, pero aparentemente no hay más letalidad y las vacunas protegen contra esto también. A mí me resultó gracioso, por no decir otra palabra, el otro día lo veo a Boris Johnson, que es una especie de Trump súper sofisticado, diciendo, tenemos un problema en Gran Bretaña porque ahora se viene el virus brasileño. Boris Johnson empieza a decir, queda claro, el gobierno conservador, con la complicidad, me temo, de muchas etapas del gobierno laborista, acuérdense de Tony Blair y compañía, el gobierno conservador aumentó la diferencia entre ricos y pobres en Gran Bretaña, bajó el gasto social. Eso está recontra documentado. Por ejemplo, se empezaron a morir más los viejos y asociaron la muerte mayor de los viejos, muerte mayor, es decir, bajaba la esperanza de vida. El rigor demográfico del estudio era muy grande. ¿Saben por qué? Porque el gobierno conservador cerraba las bibliotecas. Las bibliotecas en Gran Bretaña estaban abiertas, si me cuentan, con calefacción hasta las 11 de la noche. Así que iban los pobres jubilados ahí, se daban un saque de calor, de luz y de alguna lectura, después iban a dormir. Como eso se cerró, ahí está una de las causas del aumento de la mortalidad. El gran truchaje que se hizo con los medicamentos, estos que se daban en Estados Unidos, que se daban para las enfermedades de dolor crónico, y resulta que daban un JAE. Uno de los grandes benefactores del Museo Metropolitano de Nueva York, la familia Sackler, grandes benefactores, creo que después de este escándalo le cambiaron el nombre a la Sala Sackler del Museo Metropolitano de Nueva York. Han ganado guita como locos porque sabían perfectamente este efecto y ahí había un acomodo de médicos que coimeaban
las recetas, farmacéuticos que coimeaban la venta de la receta y los hackers fabricando el medicamento. Ese es un escándalo que está un poco tapado por la actual pandemia, pero es una demostración de que ahí murieron, saquen de cuenta, algunas decenas de miles de norteamericanos por los hacks que daba el medicamento de la familia Sackler. Sí, sí, no, y esto de los virus nacionales es un efecto del neoliberalismo. Trump hablaba del virus chino y ahora ellos nos están hablando del virus brasileño. Y nosotros del virus británico. Rubén Darío quería hacerte también una pregunta. Sí, buenas tardes, gracias. En realidad no es una pregunta, sino unos pequeños aportes sobre lo que se estuvo conversando. En primer lugar, en Cuba no hay una doble moneda. A partir del 1 de enero dejó de funcionar, de circular, mejor dicho, la moneda única convertible, y la única moneda en circulación es el peso cubano. Eso sucedió a partir del 1 de enero. Por otro lado, haciendo un aporte sobre la veracidad de los datos en China, hace pocos días la Organización Mundial de Salud, que está en Wuhan, investigando el surgimiento del virus. Y muchos de los datos que ellos han brindado y brindan están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Hace pocos días, después de muchos meses, volvieron a tener algunos casos, probablemente de la segunda ola del virus, y bueno, en una ciudad cercana a Beijing se produjeron algunos de estos casos y hicieron millones de testeos, como decía José Carlos, en poquitos días, y en 15 días montaron 3.000 viviendas para los posibles contactos que habían tenido esas personas contagiadas, para alojarlos ahí y tenerlos en cuarentena, o que se queden en cuarentena 14 días. Así que bueno, es una demostración de cómo la tecnología puede estar al servicio del ser humano, ¿no? Por otro lado, es una cultura que no prioriza, como la occidental, la libertad individual, sino que la libertad individual está al servicio del beneficio colectivo, ¿no? Es una diferencia sustancial. Gracias. Sí, tengo un comentario a eso. Queda clarito que el país que hizo mejor las cosas fue China, pero lejísimo. Suponte que no hayan sido 5.000 muertos, que hayan sido 3 veces más, sobre 1.400 millones. La India son 1.300 millones. ¿Y cuántos muertos? La India debe estar teniendo ahora más o menos 100 y tantos mil muertos cómodamente. Son 1.300 millones, tiene una curva de aumento de contagio fenomenal. Si todos los países hubieran hecho lo que hizo China, con el objetivo de que no se muera la gente, que no es poca cosa, tendríamos una pequeñísima fracción de los muertos que estamos teniendo. Que mejor se está rearmando económicamente. Sí, lo que pasa es que ahí nada, no necesitan hacer precios cuidados, nada. A ver, hay alguien que está hablando sí, en una conversación privada abierto. Y se escucha todo. Ana María, vos querías hacer algún comentario. No sé cuántas Ana Marías hay. Ana María Lazzarini, ¿no? No, lo puse en el chat. Primero preguntarle de los efectos secundarios de la Pfizer, que mencionó que tenía efectos secundarios. Aquí en Europa todavía no ha llegado la noticia, salvo los pequeños, como la vacuna de la gripe, digamos, nada serio. Si José tiene algún dato que no lo tengamos. Llegó la noticia de los 29 noruegos que murieron. Claro. No, pero además de eso, una serie de problemas alérgicos a gente que tenía un background alérgico importante. Digo esto porque ahora están buscando la vacuna Sputnik, que no es la vacuna Sputnik, es la vacuna rusa, ¿vieron? Así como para Boris Johnson, el colapso del National Health Service en los hospitales de Londres está asociado a que vino el virus brasileño. Así que eso se hace rutinariamente.
Cuando se termine de cuantificar en serio qué pasó con efectos secundarios de vacuna, puede que nos llevemos alguna sorpresa, aunque en conjunto son todas eficacísimas. Si no tuviéramos vacuna, terminaríamos, se pueden hacer cálculos, no sé con cuántos más millones de muertos que los millones. ¿Cuántos millones de muertos van ahora? ¿2 millones más o menos? ¿Alguien sabe? Más o menos. Wow. Sí. Si no fuera por las vacunas, ahí estamos en un serísimo problema. Pero pregunto, los muertos en Noruega, que son personas mayores, ¿se tiene constancia que es de la vacuna? Porque la vacuna no garantiza la inmortalidad. Ya lo dijeron, la gente mayor se va a morir, pero se muere porque se muere la gente mayor, porque eso ocurre. Entonces, en la población mayor, que es la que está siendo vacunada ahora, probablemente se muera mucha otra gente. ¿Pero es por la vacuna? ¿Se puede decir eso así con soltura? Lo que pasa es que murieron en un clúster, en un grupo, con poca diferencia cronológica. Ojo, yo sé poco de esto, lo poco que leí. Al morir en un clúster uno piensa, todos nos vamos a morir, pero que en un grupo grande de gente se muera de golpe y asociado a un fenómeno más o menos inmediato, da que pensar. Por supuesto hay que estudiar eso muchísimo más. De los 23 casos, hay 13 que dicen que podría tener que ver con efectos secundarios, porque eran gente ya mayor, con mucha debilidad, y entonces, aparentemente, los efectos secundarios que para la población general pueden ser menores, para esta gente que estaba en borderline con la muerte, digamos, esto los podía haber terminado de liquidar. Pero hasta que no veamos publicaciones más o menos serias, a mí, yo lo que he visto son noticias así de prensa, y no sé hasta qué punto creerla. Es un llamado de atención. De hecho, lo que algunos comentaron muy fuertemente es que la responsabilidad es de la toma de decisión ante la vacuna, que no deberían haber sido vacunados esas personas por la situación clínica en la que estaban. Yo quería hacer un llamado. O sea, ha habido muchas sesiones y va a haber más. Habrá sesiones de vacunas y habrá sesiones de virus. Y no vamos a José Carlos que opine de todo, porque, digamos, él está aquí fundamentalmente para hablar del sistema de salud, del sistema político, del contexto de la epidemia, y le estamos sacando, a mí me parece, del foco de lo que él domina más. Yo os pido que nos centremos más en su charla y en su tema, y después profundicemos en otro momento, de vacunas, de efectos adversos y de cosas más médicas. Ana María, vos habías hecho un comentario por el chat que si no hace falta, José Carlos, un enfoque más social, además del biológico, para enfrentar a la pandemia. Lo que pasa es que la salud pública fue siempre fuertecita en esto de lo biológico, esto desde la época de Robert Koch y Pasteur, microbiano, etcétera, etcétera, y cada vez, a medida que pasó el tiempo, se le dio más caso a otro fenómeno para buscar algo más holístico. Por ejemplo, por eso, la relación entre el tánatos de Freud y los planteos neoliberales de tanta gente que uno escucha. Eso fue una cosa interesante y fascinante de hacer. Las complicaciones asociadas a la vida y la muerte, a las opciones que llevan a la vida y a la muerte, es bastante complicado. Queda claro que los toreros saben que les puede bajar la mortalidad si son toreros y no empleados de banco. Y el encanto de la adrenalina como parte del peligro es una cosa con la que todos hemos vivido. Así que es bastante más complejo, pero ya que estamos, yo plantearía una cosa fácil. Maximicemos la esperanza de vida al nacer. Yo, en mi lejana juventud, fui convencional nacional constituyente, en la convención del 94, y una cosa que dije no hace muchos años, si yo tuviera que escribir el prólogo de la Constitución argentina, ahora yo diría, el objeto de la sociedad es maximizar la carga de
desarrollo y crecimiento que tiene el ADN humano. Eso va desde la estatura hasta el momento en que empiezan a caminar, hasta las ganas que tienen de complicarse la vida haciendo cosas difíciles. Así que, artículo único, tenemos que hacer todas las políticas que sean necesarias para maximizar la carga de ADN con la que vivimos. Y si terminamos teniendo la esperanza de vida de Japón, o de Hong Kong, o de Singapur, enhorabuena. José Carlos, has hecho una charla potente y profunda y con cambios, digamos, que uno podía calificar de utópicos. Lo que pasa es que, a ver, ¿perdón? No, pero dentro digamos, es lógico, es deseable, ¿no? Pero la cuestión es cómo hacemos para llegar a algunas de estas cosas. O sea, a mí me llamó la atención una cosa que dijiste, que yo no la había, por lo menos no la tenía así presente. La salud es un derecho, pero agregaste no mercantil. Y esto no se dice mucho, o sea, se defiende la salud como derecho, después cada vez que dices eso, sí, la salud es un derecho, pero la asistencia, no, tenemos que dar el derecho a la asistencia médica. Bueno, digamos, en la Constitución española no se dice un derecho no mercantil, se dice es un derecho y bueno, la financiación queda ahí. Este es un tema que me gustaría que dijeras algo. Después hiciste una crítica al modelo productivo de alimentos, que esto me parece, bueno, lo hiciste muy sencillo, pero debe ser muy complicado. Vos decís, si se produjera maíz, trigo, papa y arroz versus soja, y todo el juego de la soja se usa como forraje, y bueno, Argentina, Brasil y no sé qué otros países, Paraguay creo que también, están produciendo soja vendiéndole a China, que la China estamos diciendo que es ejemplo, digamos, de la lucha contra la COVID, pero también es ejemplo, digamos, de comprar soja a todos estos países. O sea, ¿cómo rompemos este círculo vicioso? Sí, ya sé que es muy utópico, pero ya que te metiste en ese berenjenal, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con Juan. Brevísimo. Se puede, Juan Carlos. Bueno. No sé, lo veo complejo. Bueno, te dejo. ¿Qué es utópico y qué no es utópico? Si nosotros vemos la historia, que un grupo de gente se suben a un barco, se equivocan en el lugar donde tienen que desembarcar, pierden todas las armas, matan unos cuantos, y cuando llegan a la Sierra Maestra dicen, hemos ganado. Eso parecía utópico, pero pocos años después fue más bien práctico. Y cuando en Francia dijeron, hagamos un gran quilombo en la cárcel, asaltamos la cárcel, y le van a decir no va a pasar nada, y pasó la Revolución Francesa. ¿Qué es eso? Cuando una cosa es utópica, es, le digo, una cosa que se ve a posteriori. Y con respecto a la salud como derecho no mercantil, mis obras completas hablan de eso en varios lugares. Derecho no mercantil. Sospecho que la siguiente Constitución española va a tener su derecho, además, no mercantil, excepto en Cataluña. Esperemos que en Cataluña también. Te tendré que leer tus obras completas, que no las he leído, pero te pido disculpas. Pero no, pero a mí me parece muy interesante la coletilla, porque, digamos, se pierde o no se dice con voz alta. Y sabemos la diferencia que hay, digamos, entre la salud de los ricos, de los que pueden pagar, que les importa poco, que sea mercantil o no, y la salud de todos, o garantizada y apoyada en el impuestos generales del Estado, que es un derecho humano básico, ¿no? En cambio lo otro es lo americano, que ya sabemos lo que es. Yo quisiera hacer... ¿Está Juan? Quisiera hacer un comentario. Entre las desgracias que tienen las tragedias de la humanidad,
en las guerras, además de las pandemias. En las guerras mueren los jóvenes, que es la futura mano de obra. Acá los principales muertos son los que ya pasaron a dejar de ser mano de obra, y no solamente eso, sino que le producen gasto a los estados, en jubilaciones, en pensiones, en medicamentos, en internaciones, etc. Si bien ahora hay un patatús económico en todo el mundo, ¿cómo podría llegar a influir la muerte de estos sectores no productivos, pero sí gastadores, en el futuro económico de la humanidad? Porque reitero que cuando se morían los jóvenes en la guerra, después se recuperaban, había caídas también, pero se recuperaban y los que habían quedado eran los viejos, ¿no? No sé, Sí, es una reflexión nada más. el capitalismo financiero no precisa mucho del consumo de individuos, sino la timba de trabajar futuros o una cantidad de cosas. Así que el consumo de la gente, inclusive de una forma, el keynesianismo está reviviendo en todo el mundo porque le pone plata al bolsillo de la gente y la gente se compra cosas. Por ejemplo, Biden está entrando en una cosa que en Estados Unidos no se veía desde Franklin Roosevelt, que fue los 30 y los 40 del siglo pasado, porque el Partido Demócrata se olvidó de Franklin Roosevelt y después tuvo una política económica tan derechista como el Partido Republicano, sistema impositivo, por ejemplo. Así que, ojo, eso por un lado. Por otro lado, la demografía ha desarrollado métodos, los llamados métodos indirectos, para construir tablas de vida sobre la base de información limitada. Así que uno puede construir tablas de vida diferenciales de acuerdo a variables bastante sutiles. Por ejemplo, diferenciar tablas de vida por 10 años de vida de la población, cuántos viven y cuántos se mueren. Es bastante fácil de hacer, por adelantos que hubo en la demografía, y ya podemos saber cuánto más se mueren los pobres que los ricos. Yo como viejo profesor hacía chistes, ¿no? El profesor ya tiene una clientela cautiva, hace chistes. Yo decía, los pobres se mueren mucho más que los ricos, con algunas excepciones. Los pobres tienen aviones privados, que tienen una letalidad bastante mayor que los aviones de línea, ¿ok? Los pobres van mucho a esquiar y hay slaloms que son medio peligrosos. Así que, ojo, la riqueza puede estar asociada a la sobremortalidad. Por ejemplo, es notable observar que en las canchas de esquí no hay ningún muerto pobre, ¿se dan cuenta? En los jugadores de polo, no hay ningún jugador de polo pobre que se haya muerto. Es un problema. No entendí lo que asociaste a lo que yo pregunté con lo que vos respondiste. Es decir, vos respondiste con respecto al consumo y yo respondía con respecto a la mano de obra de los que se morían en las guerras y la mano de obra de los que se mueren ahora y lo que significa como gasto para los estados de los que se mueren ahora o de los que se mueren los jóvenes. Sí, esa es una reflexión nada más que hago, pero me parece que respondiste otra cosa. Sí, por ahí el comentario que, primero, si vos fueras alumno, estamos obligados a reírte de mi chiste. Como los otros de derecho a decir, no entendí. Bueno, el asunto es que con lo que está pasando el chiste fue mundo, muy bueno, José Carlos. Fue muy bueno, buenísimo. Ahí tenés, veces ya tenés un aprobado y adelante. Chao. Una cosa, en este momento se puede bien plantear que la semana de trabajo se reduzca a algo así como a 20 horas por semana. No pasa nada. Y que una forma de absorber el desempleo es reducir las semanas de trabajo. Porque además, si la gente en vez de comprar pavadas, compra cosas más básicas, por ahí trabaja solamente 20 horas y después lee poesía el resto del tiempo. Así que esto de que la gente tiene que estar trabajando es más un factor disciplinador político para los pobres agremiados, disciplinador político, que una justificación económica.
Ahora, en este momento, con el despelote que está habiendo con la crisis mundial, un colapso que no se veía desde 1929, nadie está diciendo está bajando la productividad o se producen menos tal y tal cosa. Chau. Y yo digo con respecto a algo que tiene que ver con los chinos. Yo estoy de acuerdo con la forma en que los chinos manejaron la pandemia. No respondo por el hecho de que China va a engordar sus cerdos con soja que se cultiva en feedlots en países que se la venden a China como a muchos otros países, y el feedlot que genera mutaciones virales se queda en el país y el cerdo chino engorda con una sonrisa en los labios. Y me imagino que mucho menos que los cerdos se ¿puede engorden ser? aquí, en los grandes freelots que se pensaban hacer. José Carlos, me parece que la pregunta o el comentario de Juancho Ferrería se refiere a que si no es beneficioso para la sociedad que desaparezcamos todos los por arriba de 60 años. Los gastadores, Y los se ahorraría un gastadores. montón de plata en previsión social. PAMI se vería, tendría superávit. PAMI, ANSES, Claro. Es para pensar. Me parece que va por ese lado. A la edad que yo tengo, Es yo la me historia. opongo enfáticamente a esto. Fíjense en esta pandemia, la tremendísima mortalidad que hubo en asilos de ancianos y residencias de ancianos. En muchos países, cuando uno le dice a los belgas, ¿cómo puede ser que Belga es un país chiquitito, donde parece que no pasaba nada, excepto la bronca entre flamencos y balones, país tranquilo? ¿Cómo es que Bélgica sigue teniendo el ranking número 1 de más mortalidad? Es porque hubo una desastre en asilos de ancianos, y alguien me contó que los holandeses, porque trucharon la información de otra forma, deberían tener el mismo nivel de mortalidad que Bélgica. Y yo les digo a los belgas ahora, ojo, porque Estados Unidos venía trabajando de atrás el pelotón, y el aumento diario de la mortalidad en Estados Unidos es para pensar dónde se va a detener ese aumento cuando empieces a vacunar, ¿no? Ojo, la mortalidad en cárceles ha sido escalofriante, y de eso tampoco se habla. ¿Ok? Okay. Va en camino a la novela de Bioy Casares, La Guerra del Cerdo. Me hubiera gustado ser como Bioy Casares, un tipo que escribía bien, jugaba al tenis, elegantísimo, y tuvo romances con medio Buenos Aires. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, ¿cómo les va? Claudio es mi nombre, Pantano, acá de Córdoba. Yo trabajo en atención primaria y quisiera hacer una pregunta sobre el supuesto plan o modificación del sistema de salud. ¿Qué es lo que cabría hacer desde la atención primaria? O sea, cómo fortalecer el sistema de salud desde la atención primaria, y también ver qué rol ha jugado en esta pandemia desde la atención primaria, cómo se ha abordado y qué fortaleza ha tenido, ¿no es cierto? Y yo lo digo porque trabajo en esto y en la atención primaria, y creo que sí, que es muy importante el aporte, y bueno, me parece que estaría bueno, no sé si lo hablaron ya, pero me gustaría alguna reflexión sobre esto. Bien, de paso, yo estoy jubilado, pero me está dando placer dirigiendo las tesis de doctorado de gente que siempre trabajó conmigo y ahora está defendiendo su tesis de doctorado, que estoy leyendo ahora una muy buena tesis que incluye este tema. Atención primaria es lo que se debe hacer. Mano de obra intensiva, participativa, con vinculaciones con el territorio, no capital intensiva, no medicamento intensiva, acción humana intensiva. Cuba tiene buenísimos niveles de salud porque tiene una atención primaria fenomenalmente buena y precisa gastar comparativamente menos plata en cosas con más valor de capital en la inversión.
Si se agrega esto de que la atención primaria hecha bien es un legitimador político muy importante, ahí tenemos una cosa central para que los países que quieren ratificar la importancia de ellos como países autónomos, como Estado-nación, enfaticen la salud a nivel de territorio. Por eso es lo que me contó el vietnamita. Cuando estaban peleando, Vietnam derrotó militarmente a Francia, que no era poca cosa, y después derrotó militarmente a Estados Unidos, que era y sigue siendo la potencia militar más importante del planeta. Así que hay que escuchar lo que decían los vietnamitas cuando estaban trabajando en el territorio para una guerra que fue una guerra de 30 años. El trabajo en salud es un vinculador de la subjetividad en el territorio porque está asociada a la vida y a la muerte. Y lo que pasa es que el capitalismo financiero no gana guita con la atención primaria. En general no gana guita pagando salarios. Por eso dicen, hay mucho gasto del Estado. Al no ganar guita, trabajan mediáticamente cualquier cosa capital intensiva y sobre todo el curro de los medicamentos. Yo quisiera saber cuántos de los grupos de ética que trabajan en hospitales en la Argentina, hay grupos de ética para cualquier cosa, analizan cómo se coimea a los médicos para que receten ciertos medicamentos. Es un tema de altísima prevalencia, pero que aparentemente no es un interés ni académico ni de los grupos que estudian la ética. Sí. José Carlos, ahora te hicieron una pregunta sobre la atención primaria y creo que es muy pertinente y me da la sensación que bueno, que lo hemos tratado poco. Pero vos también hiciste un análisis o una mención al tema de las patentes. Y el tema de las patentes, que es tremendo, y ahí es donde está la mayor potencia del capitalismo y, digamos, y el mayor peligro, ¿no? de poder, digamos, ¿no? ¿Vos ves posibilidades de que realmente haya fabricación nacional o que las patentes, o sea, digamos que las leyes favorecen totalmente el uso de las patentes, el precio de los medicamentos lo pone los laboratorios en función del poder adquisitivo de cada país, digamos, hay una explotación tremenda y bueno, y ahora se ve, las vacunas las compran los estados, no dicen ni lo que gastan. Si hubiera poder, se podría quitar la patente y a lo mejor fabricar medicamentos a la cuarta parte de lo que está gastándose, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Voy a ser utópico. Se puede plantear que este parafernalia de patentes que arrojó no solamente a países de medio periférico como Argentina, sino a países centrales europeos montada por el capitalismo supranacional, esa cosa desaparece. Patentes de poquísima duración, capacidad de reproducir, etcétera, 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 etcétera. Voy a ser utópico. El siguiente paso es cuando paracaidistas de todos los países europeos, que tienen paracaidistas que pueden caer en muchos lados, tienen aviones para llevarlos, desembarcan en los paraísos fiscales del mundo, los ocupan militarmente y se llevan a su país la plata que los nativos de ese país tienen en un paraíso fiscal. Se requieren aviones de mucha duración, de mucho alcance, porque gran parte de esos paraísos fiscales están en el Caribe y gran parte de ellos tienen bandera británica. Si quieren también invadir a la Gran Bretaña, no me opondría. Pero bueno, sigamos. Sí, además de alcance, necesitan mucho peso, poder transportar mucho peso, ¿no? Porque los dólares salen más que el Sputnik, de peso digo, el peso.
Así que yo no sé si vos dijiste, y si te compromete, por supuesto, no me lo conteste, que con respecto a las cuestiones relacionadas con lo que dijo acá Cristina Kirchner respecto a la necesidad de una integración de los sistemas de salud, no era ginesianamente aceptado. No sé si lo dijiste vos u otro. Bueno, si no lo dijiste vos, no tenés nada que decir desde ya. Pero te pregunto entonces, ginesianamente, ¿sería aceptado? No contestes si te contesto. Haceme de nuevo la pregunta, que tiene que ver con la integración del sistema de salud. Yo te digo, en principio, si tuviéramos todo el poder del planeta, tendríamos un sistema de salud más o menos como el cubano. Y además, como creemos mucho más en el psicoanálisis que Cuba, tendríamos bonos, de tal manera que cada ciudadano argentino gaste un bono, le den un bono cada 15 días para una sesión psicoanalítica gratis, cosa que los cubanos jamás harían. Entonces, si tuviéramos todo el poder, haríamos como Cuba. Pero Cuba se tuvo que bancar un bloqueo fenomenal, agresiones fenomenales. La pregunta es si Ginés está en contra de eso. O vos considerás, eso es lo que yo te pregunto, que si te comprometen lo respondas. Si Ginés, es que a los españoles, les aclaro, es nuestro ministro de Salud, estaría, y es también sanitarista, estaría en contra de eso. Estaría en contra de que un sistema como que... integrado de salud. Tipo Claro, Liotta, tipo Liotta. El costo político que pagó Liotta en ese momento donde había precariedad en poder político fue una de las cosas que indirectamente ayudó al golpe del 76. Así que ojo con plantear cosas menos ultra, con una correlación de poder bastante desfavorable y con un control mediático del otro lado, que yo diría si no es peor ahora que el que era en los años de Liotta. Poder hegemónico de medios crecientemente mentirosos. Ojo. Así que, ¿qué pensaría? Sería hablar de realpolitik, ¿ok? ¿Qué realpolitik tiene que usar ahora con la situación tan dinámica como la que está pasando ahora, donde no es imposible que, vieron que aumenta la crisis, se muere más gente y las bolsas cada vez suben más? Sí. Si hay una especie de recontra super burbuja enormemente mayor que la del 2008, pero con que la burbuja 2008, que era básicamente inmobiliaria, era pequeñísima con respecto a la burbuja que se está armando ahora. Así que es un momento medio flexible. Fernando tuvo problemas que estaba coordinando, se le cortó la luz. Yo no sé, podríamos ir redondeando si hay más preguntas, que se anoten y las vayan haciendo, y podríamos ir terminando y dejarlo un poquito tranquilo a José Carlos, y en todo caso comprometerlo para una nueva charla en otro momento, porque es inagotable, José Carlos es inagotable, la información que tiene siempre es impresionante, heterodoxa, rompe todos los esquemas, te rompe la cabeza y te deja pensando. Estés de acuerdo o no con él, pero es así de potente. Yo le diría a José Carlos, disculpame Carlos, a José Estoy Carlos hablando que todavía, agregues... Juancho. Diría que si vayan haciendo las preguntas, vos Juancho también si querés, y vamos terminando. Pero bueno, quiero hacer un comentario también general. Hemos tratado muchos temas en el grupo y vamos a seguir tratando, como atención primaria y el tema de vacunas, y por supuesto nos encantaría, José Carlos, que también estés, porque todos tus aportes cada vez que hablas son muy interesantes. Bueno, Juancho. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos Nava, tu gentileza. No, yo quería decirle a... o COVID, que somos nosotros. No se escuchó, Que agregues en tu currículum que sos asesor de nuestro grupo COVID,
que eso te va a dar mucho prestigio. No, pero es un gran placer para mí. Y yo que te traté de utópico, yo lo digo con admiración y con respeto, y a mí me encanta la utopía, y si no te mueves, porque si no salimos de lo trillado no avanzamos, ¿no? Así que te lo dije con todo cariño. ¿Dónde estamos? Está hablando Horacio Barri. No sé qué, pero no se le está escucha. Fernando otra vez, bárbaro. Sigue coordinando Fernando entonces, porque yo soy medio autoritario y les corto la palabra. Horacio Barri, ¿estás por ahí? ¿Querías decir algo? Para que no hablé, pero había cortado el micrófono porque escuchaba esos ruidos, ¿no? No, me ha gustado mucho, estoy escuchando todo el tiempo. Y creo que sí, lo hemos estado charlando en forma directa con José Carlos, que es necesario este tema y que también, a la luz del agite que están haciendo, del falso agite que están haciendo entre CGT y Cristina, o han visto el material de la gente de Ginés jugando a prender el fuego en ese lugar, que es una contradicción secundaria, hay que profundizar en este tema, ¿no? Yo le decía a José Carlos ayer, antes de ayer y hoy, que tenemos que hacer una reunión específica, ¿no? Para hablar de estas cuestiones, porque acá hay cosas esenciales. Como dice José Carlos, en los últimos 50 años hay otros actores de peso de los que no hablamos. No puede ser que los actores sean un planteo del SNIS, que en estos 50 años está el complejo médico-industrial y el complejo económico-financiero, que son los que manejan la batuta y distorsionaron el sistema de salud. De eso creo que tenemos que hablar. Bueno, José Carlos, cuando habló de medicamentos y lo que significa, algo introdujo el tema. Sería bueno armar una mesa con esta cuestión, ¿no? Bien. Horacio, gran abrazo. Horacio Barri era mi asesor en la convención del 94. Hay anécdotas de todo tipo. Presentamos para la constituyente un planteo absolutamente de salud como derecho y perdimos todas las votaciones. Con lo cual, habiendo perdido todas las votaciones, salimos ahí con honor, habiendo sido derrotados sistemáticamente. Un gran abrazo, Horacio. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Horacio, te tomamos la palabra, Horacio, para hacer una mesa debate con vos, Escudero y alguien más. Y si nos podés pasar de alguna manera un contacto para poder organizarlo. Bueno, cómo no, sí. En la constituyente, en aquel momento, después les voy a pasar un artículo escrito al terminar la constituyente, como esos presos que salían de la cárcel y escribían en ese momento. Yo escribí un artículo, qué falta de respeto, qué atropello a la razón, porque era todo manipulación, todo mentira, lo que importaba era el Pacto de Olivos. Habría que hacer una constituyente en serio si queremos barajar y dar de nuevo, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Horacio, nos tenés que pasar bien para tener el contacto tuyo en Córdoba. Bueno, cómo no. Bueno, no hay más preguntas. Aprovechemos que todavía está. Nos ha dejado sin palabras. Estamos intentando armar la utopía de José Carlos, a ver si conseguimos. Una utopía adaptada, digamos. Bueno, eso ya deja de ser una utopía, ¿eh? Mientras se piensa en la utopía, yo paso un comidillo del grupo en general. Bueno, al final hemos logrado armar a las piñas un canal de YouTube con un nombre muy significativo y muy dialogado, que es COVID-19, grupo COVID-19.
Luego de un consenso que no se pudo lograr, pero digamos, terminó siendo eso. Tenemos un canal de YouTube en donde, bueno, después le vamos a pasar el link para que, en el cual está gran parte de las charlas que se hicieron el año pasado. Ahí hay una, para Gaby Sigis, hay una de atención primaria de la salud, está la de Federstein sobre conocimiento, actitud y práctica en el tema del COVID, y José Carlos Escudero va a inaugurar el ciclo de charlas de este año. O sea, va a haber una lista de reproducción del 2020 y otra del 2021. El perro, por favor. Y del perro también puede estar. No, lo que sí tratamos es de editarlo, así que, por ejemplo, en esta parte yo después la corto y no podemos decir cualquier cosa, y la dejamos bien editada para todas las cosas importantes que nos dijo hoy José Carlos. Los invito, después les pasaremos por el WhatsApp el link para que ingresen, se suscriban, pongan la campanita, acepten la campanita para las nuevas charlas que se van a ir subiendo para que les vayan avisando. Si quieren poner me gusta también. Bueno, estamos todos aprendiendo un poco a ser modernosos. Bueno, es el primer intento de ser un poco más, entrar en las redes sociales. Hasta ahí llegó nuestro amor. Y bueno, lo estaremos invitando por el WhatsApp a unirse a ese canal. Claudio, explica un poquito lo de la campanita, porque yo no lo terminé de entender. En algún lugar del canal, donde dice suscripto, al costado hay una campanita que uno se tilda, y después cuando uno sube una nueva charla, un video nuevo, le avisan al que se suscribió. Y también darle el me gusta, o pueden también opinar ahí. Es otro espacio pero me parece que lo que era importante es, en algunos casos, tener el registro de muchas de las charlas que se hicieron el año pasado, porque hay cosas interesantes. Y bueno, si alguien, por ejemplo, el compañero que le parecía interesante lo de atención primaria de la salud, ahí está una charla con Daniel Manuquian, que habló precisamente de este tema, a partir de una mirada desde la provincia de Neuquén. Bueno, ahí están algunas cosas para tener como dato y de trabajo de este grupo. Yo quería decir una última cosa, por ahí no tiene mucho que ver, pero hoy estuvo con nosotros un invitado, Abel Hasovich, que es un viejo conocido de unos cuantos de los integrantes de COVID. No sé si está en la pantalla. ¿Estás, Abel? ¿O se fue? Sí, aquí estoy, Liliana. Bueno, alegría de verte y bienvenido. Bienvenido, Abel. Abel fue mi primer jefe de residentes. ¿Sobreviviste? Todo lo que aprendí lo sé por Abel, todo. Y dura mucho, es como los anticuerpos de la Sputnik, duran toda la vida. Bueno, ya que me hicieron hablar, quiero introducir otro tema en todo lo que se habló y es atinente a lo de hoy, y que es el recurso humano. Algunos de los que yo estoy viendo que participaron, hemos tenido oportunidad de vivir un momento de la medicina que estaba asignado por la mística. Y pasaron muchas cosas desde esa época. Y ahora estamos en la etapa de los protocolos, que es una medicina más automatizada. Para mi disgusto, que está resolviendo muchos problemas, pero la prescripción crónica, el alejamiento cada vez mayor el médico o el equipo de salud es otra cosa. Oigo poco hablar de equipo de salud. Mucho burnout, o sea, compramos mucha cosa que viene de afuera y creo que no lo hemos elaborado ni digerido. ¿Qué es tanto eso del burnout? Esconde muchas cosas.
Yo creo que esos grupos que nos tocó, perdón que lo hago un poquito largo, pero esos grupos que nos tocó participar, no había horario, no había nada, todo era girando a esa mística que había de la atención de la salud. Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas interesantes como para abordarla. Y por ahí es un viajazo. Obviamente que todo ha cambiado mucho, pero creo que vale la pena repasar un poquito de eso. ¿Se escuchó? Sí, Sí, se escuchó y es muy interesante. Sí, se escuchó y me pareció. Sí, primero dos cosas. Yo por ahí voy a ver algunas cuestiones así, opiniones operativas. Primero me parece buenísimo el tema de las presentaciones de las personas, ya sea en el ámbito del Zoom, como que también en el del WhatsApp, en donde la compañera que estaba en Israel fue presentada. Eso me parece muy bien hacia al tema de grupal. Y también siempre están abiertos a todas las opiniones y las aperturas de otros temas para que uno vaya tratando de ir viendo la agenda hacia donde hay, a partir de ofertas que hacen las personas que intervienen en este grupo. Pero una pregunta, Claudio, una pregunta. Si, por ejemplo, lo que dijo Abel Hasovich recién, como lo dijo, o si lo quiere más elaborado, como sea, lo quiere subir a esa plataforma de YouTube, ¿lo puede hacer por su cuenta o no lo puede hacer? ¿Cómo es eso? No, tranquilo, Juancho, de última me dicen y yo recorto, edito y pongo eso. Quedó grabado, así que se puede hacer. Bueno, ya que Horacio está tosiendo y se lo remarca un recuadro, Horacio, yo no sé si vos nos pasaste algún teléfono, alguna forma de comunicarte. Con José Carlos lo podemos arreglar. Sí, claro, por supuesto. Contacto permanente con el doctor Barri. Permanente. Podríamos hacer eso. Y podríamos invitarlo a Yanni también. Ahí tenés. A mí lo que planteó Horacio Barri me parece interesantísimo, hablar del complejo médico-industrial, así como Estados Unidos tiene un complejo bélico-militar. Se me cortó la luz, estoy con la internet del teléfono, así que me pasó lo mismo que a Fernando. O es un sabotaje a este grupo, no sé. José Carlos, me parece que nos están saboteando. El tema que planteó Abel también me parece muy importante para tener en cuenta, que pensemos todo el tema de recursos humanos. Es que no puede haber un sistema de salud sin recursos humanos. Claro. Los que han fracasado, y yo he sido testigo de alguno porque he trabajado en sistemas de salud, además de los factores políticos y uno de los problemas era el de recursos humanos. Y hoy en día poner un hospital, ponerlo en funcionamiento como corresponde, a veces el gran problema es el de recurso humano. Así que lo que plantea Abel, que me parece importantísimo. Sí, sí. Sí, yo quería decir una cosa. Desde Barcelona, ahora no sé quién está, pero también hoy se aportaba Ana María, que participó, está Daniel Greenberg, que es su marido, Ana Teverovsky, Jordi Jiménez, Carlos Hernández. Carlos ha sido jefe de personal, o sea que está en el tema. Te digo porque, bueno, como se va internacionalizando el grupo y hay gente de distintos países, yo creo que esto también es un enriquecimiento, ¿no? Cada vez sí, y hoy también Juan participó el profesor de historia Sergio Vinieski. No me digas. No te digo porque no te digo. Ah, ¿estaba, de verdad? No, pero hay que destacar esto de que se está internacionalizando y lo tenemos a Barri desde Córdoba.
No, estaba también. Es otra provincia, otro país. Es la España tranquila. Estaba Malamud de La Falda también. Ah, mira. Wow. Falda está nadando en este momento, Benjamín, ¿Sí? producto de las inundaciones. Debe estar con un flotador. Pero miramos los catalanes, me parece, del exterior. Bueno, Bueno, yo no sé si, Bueno, yo creo que ya se dieron la verdad es que a cuenta. mí me pareció muy interesante todo lo que planteó José Carlos, me pareció excelente, y sobre todo lo de la utopía, y yo me voy a ir a dormir tranquilo. Gracias, José Carlos. Bueno, José Carlos, muchas gracias. Estuvo muy interesante y revelador de una situación. Muchas gracias, José Carlos. Estuvo Susana Margulis también y felicita a José Carlos, dice que es muy interesante todo el grupo y todo lo demás. No, una aclaración final. Para los nuevos, los que entraron hoy por primera vez, este grupo tiene esta característica. Alguien que expone con alguien con cual intercambiamos cosas o a veces peleamos, pero esta vez imposible porque quedás derrotado por nocaut. Y después es un diálogo de amigos que seguimos hablando un poco más y hay veces que no nos podemos desenganchar, como está pasando hoy. Pero nada, para que sepan, y los que se quieran sumar de los que estuvieron hoy, no tienen más que decirlo y lo sumaremos. Además, los que tengan pautas publicitarias las hagan llegar, porque si no todas estas cosas son muy costosas, pastas de diente, cepillos de diente o desodorantes, lo que sea. Y nosotros usamos la pauta. La bandida. Bueno, un aplauso, ¿no? Sí. Muchas gracias.